El increíble milagro de Tobías, revelado el divino secretos del ángel Rafael y su transformacio con acento N en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en medio del exilio y la oscuridad, un joven de corazón noble, Tobías, vivía en Nínive. Su vida se había convertido en una constante lucha. En el silencio de su hogar, el aire estaba impregnado de la pobreza que asediaba a su familia, con su padre Tobit esperando con fe que Dios proveyera. A menudo, las palabras de su padre resonaban en él: Tobías, hijo mío, ve a Media a buscar el dinero que allí dejé. Con esas palabras, la esperanza y el miedo se entrelazaban, llevando a Tobías a una encrucijada que definiría su existencia. Con el peso de esa responsabilidad a sus espaldas, Tobías emprendió su viaje. Mientras caminaba por los senderos desconocidos, cada paso resonaba con la promesa de un nuevo futuro, pero también con la sombra del peligro que lo acechaba. Fue entonces cuando un viajero, de aspecto sereno y con sabiduría en sus ojos, se unió a su senda. Este extraño no era otro que Rafael, el ángel de Dios, enviado para guiarlo. Confía en Dios, Tobías, le dijo Rafael, tu viaje será lleno de pruebas, pero serás protegido. Con sus alas invisibles, Rafael se convirtió en el mejor compañero. Afrontaron retos impredecibles, la travesía se tornó en una batalla no solo contra las adversidades físicas, sino también contra la oscuridad misma. En uno de esos momentos, Tobías tuvo su primer encuentro con el demonio Asmodeo, quien había atormentado a su futura esposa, Sara. No temas, pues estás bajo el amparo divino, le susurró Rafael, instándole a recordar las enseñanzas de su padre sobre el poder de la oración. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con fe renovada, Tobías levantó su voz al cielo. Juntos, con Rafael, clamaron a Dios, y así, con el poder de la oración, Tobías enfrentó y venció al demonio, quien, furioso, fue echado fuera. Ahora, su camino llevó a la bella Sara, atrapada en las tinieblas. Con el consejo de Rafael, Tobías se preparó para enfrentar la ceremonia que cambiaría su vida. Su obediencia era crucial, y la luz de Dios brilló sobre ellos en el momento de su unión. De regreso en Nínive, Tobías trajo consigo no solo tesoros materializados en oro, sino el milagro de la restauración. La vista de su padre, Tobit, fue de vuelta. La familia, una vez llena de desesperanza, ahora celebraba la bondad de Dios. Pero en el fondo de su corazón, Tobías aún se cuestionaba: ¿qué secretos celestiales existen detrás de esta ayuda divina? Mientras la luz de la fe resplandecía en sus vidas, el eco de su viaje apenas había comenzado. ¿Estaría preparado para las revelaciones que aún aguardaban en los caminos de Dios? Mientras la familia de Tobías se regocijaba en la restauración y en el amor renovado, la paz que parecía eterna estaba a punto de ser sacudida. En la quietud de esa noche estrellada, Tobías soñó con visiones inquietantes, sombras acechantes danzaban en su mente, y entre ellas, un susurro resonó como ecos de advertencia: debes conocer más, Tobías, del propósito que se halla detrás de lo que has experimentado. Al despertar, sintió una inquietud profunda que no podía desvanecerse. Se dirigió a su padre, Tobit, quien de pie en la puerta, oraba con fervor. Padre, comenzó Tobías, tengo un presentimiento. Hay más por descubrir en esta historia, en este milagro que hemos vivido. Tobit, tomándolo de la mano, miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Hijo mío, el Señor tiene caminos que a menudo nos hacen cuestionar su propósito, pero Él es fiel. La obra que se ha hecho aquí es solo el principio. Recuerda las palabras del profeta: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55, 8. Con un corazón palpitante de expectativa, Tobías buscó a Rafael, quien había estado presente en cada paso de su viaje. El ángel, silencioso y atento, aguardaba en un rincón del hogar. Rafael, pronunció Tobías con reverencia, ¿hay algo más que debamos comprender sobre lo que hemos vivido? El ángel sonrió, revelando la sabiduría que poseía. Tobías, lo que Dios ha hecho en tu vida es parte de un plan más grande.
No solo has recuperado la vista de tu padre y encontrado amor, sino que has sido escogido para sentar las bases de la esperanza para muchos. Escucha, pues hay secretos que han sido confiados a mí para ti y has sentido en silencio. Tobías escuchó con atención. Rafael habló sobre la historia de su familia y cómo la fe había guiado a sus antepasados a enfrentar dificultades y hallar redención. Recuerda, dijo Rafael, Dios ha usado tu sufrimiento como testimonio, y de ti brotará luz en la oscuridad en la que muchos todavía viven. Revelaciones comenzaron a fluir de los labios del ángel, con historias de los antiguos y las promesas de Dios que habían perdurado a través de las generaciones. Tobías escuchó atentamente, sintiendo el peso del llamado que le fue conferido. Al final, Rafael concluyó, la batalla con Asmodeo fue solo un capítulo, pero su sombra acechará a aquellos que buscan el amor y la felicidad. Debes ser un faro de luz para ellos, facilitando la sanación y la restauración que Dios anhela darles. Caminando hacia la ventana, Tobías miró las estrellas titilantes, sintiendo la responsabilidad que se avecinaba. Pero, ¿cómo puedo hacerlo, Rafael? Soy solo un hombre. Mis limitaciones me paralizan. Es en tu debilidad, Tobías, donde la fuerza de Dios se manifiesta. Nunca subestimes el poder de la oración y la fe. Atrévete, y verás la gloria de Dios manifestarse a través de ti, le respondió el ángel, recordándole el poder del amor y la luz divina. Esa entrega estaba condenada a ser una jornada más. Tobías se sintió acunado por la promesa divina, y a medida que la noche se desvanecía dando paso a un nuevo amanecer, una certeza creció en su corazón, su vida tenía un propósito más grande que él mismo. Y así, mientras sus pies se preparaban para enfrentar la gran tarea que Dios les había encomendado, quedó un enigma sagrado en el aire, que nuevas pruebas y milagros lo esperarían en su camino. La promesa del Señor resonaba en su espíritu, como un eco divino que decía, había llegado el momento para la promesa de Dios, y con el tiempo, todo se revelará. El alba asomó con su luz dorada, tocando las tierras de Nínive y llenando el aire con la fragancia de un nuevo comienzo. Tobías, aún con la inquietud fresca en su corazón, se sentó en la mesa donde la familia solía reunirse para compartir sus comidas y sus oraciones. Esa mañana, la alegría habitual era reemplazada por un profundo anhelo de entender el papel que debía desempeñar en el plan divino que le fue revelado. El espíritu de Tobías estaba agitado. Padre, comenzó, dirigiéndose a Tobit, siento que debemos buscar más allá de nuestra felicidad reciente. Hay corazones que aún están en la penumbra, y mi alma no hallará descanso hasta que comprenda cómo llevar la luz que hemos recibido a quienes más lo necesitan. Tobit lo miró con amor y determinación. Hijo, cada uno de nuestros pasos está guiado por el Señor, y cada uno tiene una misión. Consulta a Dios en oración, y Él hará brillar la verdad sobre el camino que debes seguir. Recuerda lo que dijo el Salmo, la lámpara de Jehová es mi alma, Salmo 6 y 28. Tobías se retiró a un rincón de la casa, donde la luz del alba entraba con suavidad. Se arrodilló en oración, con su corazón abierto al diálogo con su Creador. Durante ese tiempo de comunión, sintió la presencia de Rafael a su lado, como un susurro de esperanza. Tobías, dijo el ángel con voz potente pero serena, el tiempo ha llegado para que sigas el propósito designado. Tu viaje no solo sanará a los de tu linaje, sino que tocará la vida de aquellos que aún esperan un toque divino. ¿Qué debo hacer?, respondió Tobías, su voz era un eco de fervor. Céntrate en la confianza y la fe. Visitarás a los necesitados, y en tu búsqueda de aquellos que sufren, hallarás tu propio sanador. Verás que lo que te es dado, debes también compartirlo. Tu vida será un testimonio, como se dice en el Evangelio, Dios no ha venido a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9 y 13, lleno de reverencia, Tobías se sintió llamado. Iré, Rafael. Iré como un mensajero de luz. Pero, ¿a quién buscaré? ¿De qué forma mostraré esa luz? Dirígete a los marginados, a los rechazados, a aquellos que tienen una carga pesada. Ellos son la tierra fértil en la que tu fe puede florecer. Comenzarás con la viuda que llora, y en su dolor hallarás un camino hacia la redención. Las palabras del ángel resonaron como un eco perenne en su corazón. Así, durante los días siguientes, Tobías salió a las calles de Nínive. Con cada paso, se llenaba de expectación, entregando oraciones a Dios. Visitó a cada uno que encontró en el camino, un anciano que mendigaba bajo un árbol, una mujer que lloraba la pérdida de su hijo, y un niño cuyas rodillas mostraban las cicatrices del dolor. Su corazón latía fuertemente con cada historia, y mientras escuchaba, una compasión ardía en su pecho como fuego celestial. En sus visitas, Tobías oró por sanación.
Compartió la historia de su propio milagro, el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y cómo había transformado la oscuridad en luz. Y en cada oración, sintió la guía de Dios, llevando con él el deber sagrado de ser un canal de gracia, pero, mientras se adentraba en este nuevo campo de servicio, otra sombra comenzó a acechar, como una nube oscura en el horizonte. Tobías experimentó una creciente oposición, murmullos de desánimo y temor surgieron. Algunos contaban historias de lo que había visto y hecho Asmodeo. ¿Acaso una sombra de su influencia aún se alzaba en Nínive? Mientras Tobías se retiraba aquella noche, sintió la inquietud en su espíritu. ¿Acaso el bien que deseo hacer será aplastado por las fuerzas del mal? ¿Qué ocurrirá si mi esfuerzo es vano? Reflexionó en voz baja. De repente, en el silencio profundo, una voz resonó en su corazón: no temas, Tobías. Yo seré tu defensa, y aquellos que confían en mí no serán avergonzados. Aún los más oscuros planes del enemigo no prevalecerán. Mi luz brillará hacia ti y a través de ti. Así concluyó el día, pero en su corazón, Tobías sabía que una gran prueba se avecinaba. Un nuevo misterio aguardaba en el viento. ¿Podrían los resplandores de la luz de Dios ahuyentar la sombra del mal una vez más? La pregunta colgaba en el aire, como la promesa de un próximo milagro, dejándolo en la expectación de más revelaciones sobre el eterno plan de Dios. Con el sol de la tarde brillando intensamente sobre Nínive, Tobías se encontraba en el umbral de su casa, sintiendo la urgencia del llamado divino que resonaba en su interior. Había orado, había recibido respuestas de la voz del ángel Rafael, y ahora tenía la misión que ocuparía sus días y noches. El aire estaba impregnado de un silencio expectante, como si la creación misma aguardara lo que él iba a hacer. Consciente del desafío que enfrentaba, Tobías decidió comenzar su jornada de servicio buscando a la viuda, una mujer que había caído en la desesperación tras la muerte de su esposo. Esta viuda, conocida por su dolor poco escondido, se encontraba a menudo en la plaza, rodeada de mujeres que solían compartir su sufrimiento. La compasión impulsó a Tobías hacia ella, mientras daba pasos decididos, sintiendo que cada pisada era guiada por la mano de Dios. Al llegar a la plaza, encontró a la viuda sentada sola, con la mirada perdida en el horizonte. Sus ojos, que alguna vez habían reflejado vida y alegría, ahora solo mostraban desconsuelo. Acercándose a ella, Tobías sintió que el peso de su dolor caía sobre él como una carga, y con voz suave, la saludó. Mujer de fe, he venido a traerte esperanza. Ella levantó la vista, con escepticismo en su corazón. ¿Qué esperanza puedes ofrecerme, joven? He perdido a mi amado, y la tristeza es mi única compañía. Tobías, recordando sus propios momentos de debilidad, tomó un suspiro profundo y, lleno de la ayuda divina, le habló sobre la providencia de Dios. Le compartió su historia, cómo había sido librado del sufrimiento, y cómo la luz de Yahvé había entrado en su vida. Tu dolor es conocido por el Señor. No estás sola. Permíteme orar por ti. La viuda dudó, pero las palabras de Tobías eran como agua fresca en un desierto seco. Ella asintió, y se unieron en oración. Así, mientras sollozaba, Tobías alzó su voz hacia el cielo, suplicando el consuelo de Dios. Oh Dios, que conoces el corazón quebrantado, llena este vacío con tu luz. Sana su tristeza y restablece en ella la esperanza. Un viento suave comenzó a soplar, y algo en el rostro de la viuda cambió. Las lágrimas mezcladas con la esperanza comenzaron a fluir, y mientras oraba, Tobías sintió una poderosa unción. El ángel Rafael, aunque invisible, parecía estar a su lado, susurrando palabras de aliento y fortaleciendo su fe. Pronto, la viuda se unió a su oración, y sus lágrimas se transformaron en llanto de alegría, sintiendo la presencia de Dios como nunca antes. Gracias, dijo ella, su voz resonando con renovada fuerza. A través de tus palabras y tu oración, una luz ha penetrado en mi corazón. Siento que la carga se ha aligerado. Fue en aquel momento que, a lo lejos, un murmullo comenzó a surgir entre la multitud. Un grupo de hombres que observaban no podían permitir que el gesto de Tobías se quedara sin oposición. ¿Por qué te ocupas de ella, desdichado? Comenzaron a gritar. ¿Acaso no sabes que en esta ciudad, todo aquel que levanta la voz en favor de los oprimidos se enfrenta a la ira de Asmodeo? Los corazones de los presentes se llenaron de inquietud, y un escalofrío recorrió a Tobías. Sintió el peso del desafío, y aunque la duda intentaba apoderarse de él, recordó las palabras de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Si el enemigo se alza contra nosotros, mi fe es más grande que su oscuridad, declaró Tobías con firmeza. Aquellos que confían en el Señor serán como el monte Sión que no se moverá,
sino que permanecerá para siempre. Salmo 125, 1. El ambiente se tornó tenso. El corazón de Tobías latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentar a aquellos que desafiaban el poder de su fe y la luz de su misión. A medida que el aire se cargaba de confrontación, se sintió llamado a un nivel más profundo de compromiso, preguntándose qué intervención divina ocurriría a continuación. Mientras la multitud crecía, el aliento de Dios parecía ondular entre los presentes, prometiendo que, incluso en medio de la oposición, su plan se manifestaría con poder. ¿Sería este el momento en que se revelaría un propósito mayor? Las preguntas flotaban en el aire así como el viento, llenas de expectativa. Tobías sintió que el aire se volvía denso, cargado de murmullos hostiles y de miradas desafiantes. La multitud no solo lo observaba con desdén, sino que parecía estar alimentando a su alrededor una atmósfera de furia y desconfianza. Con su corazón palpitante, se erguía frente a ellos, no solo como una figura sola, sino como un embajador de la luz divina. «Escuchen, hombres de Nínive», llamó Tobías, su voz resonando con la autoridad del cielo. ¿Acaso no es el Señor quien sana a los quebrantados y restituye a los afligidos? La desesperación no es el final, es el principio de la esperanza renovada. Y vosotros, al oponeros a la luz, estáis eligiendo permanecer en la oscuridad. El grupo de hombres vaciló. Su rabia no menguaba, pero el fervor de Tobías parecía absorber la ira en una atmósfera que se tornaba cada vez más silenciosa y expectante. Tobías sintió que la mano invisible del ángel Rafael lo guiaba. Sus palabras, edificadas por oro celestial, estaban penetrando en los corazones de los que antes lo rodeaban con odio. Desde cuando la opresión sobre el corazón de la viuda es la voluntad de Dios, continuó, alzando su mirada hacia el cielo. Sabemos que el Señor ve el sufrimiento como una oportunidad para revelar su gloria. Y hoy, aquí en este lugar, quiero que experimenten ese poder transformador. La multitud se inquietó. Sus dudas empezaron a lamer con tentativas de aceptación. Las palabras de Tobías, ahora impregnadas de fuego divino, resonaban en el fondo más profundo de sus almas. Un murmullo de reflexión comenzó a surgir entre ellos, y poco a poco, el tumulto fue silenciándose. Dando un paso al frente, Tobías vio en los ojos de la viuda una chispa de esperanza, un destello que había empezado a florecer en su interior. «Mira», le dijo, volviendo su atención hacia ella, «el Señor ha preparado algo asombroso. Tu sufrimiento no es en vano, y hoy se abrirán puertas que estaban cerradas. Confía en Él y observa cómo el cielo responde». La viuda, sintiendo la fe de Tobías envolviéndola como un abrigo, cerró los ojos y dejó que sus oraciones fluyeran como ríos de alabanza. Mientras su voz se elevaba, el cielo parecía abrirse, y el viento que soplaba era ahora una manifestación del favor de Dios. Entonces, un hombre entre la multitud comenzó a temblar, su rostro se tornó pálido. «Es el mismo Asmodeo», gritó, como si un rayo le hubiera atravesado, recordando el antiguo miedo que tanto había sido alimentado en Nínive. «El príncipe de la oscuridad viene a reclamar a los que osan desafiarle». Sin embargo, la valentía de Tobías se mantuvo firme. «No temáis al enemigo», declaró con una fuerza renovada. «Unido a mi fe, el poder de Dios es más grande que cualquier espíritu maligno. Él prometió que no nos dejaría, ni nos desampararía. No hay oscuridad donde su luz pueda ser recibida». En ese instante, surgió un estruendo en el cielo, y un rayo de luz iluminó el paisaje que los rodeaba. Los corazones de la multitud se sintieron impulsados a mirar hacia arriba. A través de la luz, todos sintieron que el peso de sus pecados y opresiones quedaba deshecho, y en ese momento sagrado, Tobías comprendió, la lucha no solo era sobre la viuda, ni siquiera sobre él mismo. Era una manifestación del conflicto eterno entre el reino de la luz y el de las tinieblas. «El Señor», dijo Tobías, «está en medio de nosotros, haciendo maravillas incluso ahora». ¿Se atreve alguno a levantarse contra su plan? Las palabras de Tobías resonaron entre ellos como ecos de verdad. Y mientras los hombres de Nínive comenzaban a tambalearse ante el poder de su propia incredulidad, Tobías supo que el destino de la ciudad pendía de un hilo. Hubiera Nínive la gracia necesaria para aceptar el llamado del poder celestial que se manifestaba en ese mismo instante, con el cielo iluminado, un profundo silencio cayó sobre la multitud. Todos esperaban la respuesta divina, las palabras de los profetas resonaban, y ¿no sabéis que de la misma manera que el cielo se abre, también el poder de la redención se acerca a los que claman? Tobías sintió en su interior que iba más allá de una simple confrontación. Sabía que se acercaba el momento en que el propósito de Dios sería revelado, un propósito que transformaría no solo a la viuda,
sino a la ciudad entera y sus corazones endurecidos. El destino de Nínive estaba por cumplirse, y en lo profundo, él también comprendía que su propio viaje apenas había comenzado. Las nubes se agolpaban en el cielo, como un telón de fondo empañado, preparando a la multitud para presenciar la manifestación de lo sobrenatural que se avecinaba. Tobías, en su interior, sentía un torrente de poder divino fluir a través de él. Las palabras dichas en el ardor de la fe habían comenzado a calar en los corazones de aquellos endebles humanos, y los hombres de Nínive, que antes se alzaban desafiantes, ahora parecían frágiles ante la luz que resplandecía. «Eres más grande que nuestras sombras», murmuró Tobías, mientras sus ojos se posaban de nuevo en la viuda. «Tu clamor ha llegado a oídos de Dios, y hoy se abrirá un camino donde no había». De repente, la multitud comenzó a agitarse, un nuevo murmuro se elevó entre ellos, un pequeño grupo de hombres se apartó, quienes llevaban en sus rostros una mezcla de temor y esperanza. Uno de ellos, un anciano con el cabello canoso y la mirada fatigada, se adelantó con pasos firmes. «Si estamos aquí, es porque hemos sido escuchados», dijo con voz temblorosa, pero clara. «El cielo ha respondido, desde lo alto, y es tiempo de que la oscuridad sea despojada de su dominio». Las palabras del anciano resonaron como un eco del profundo clamor que brotó de aquellos que sufrieron y que anhelaban liberación. Una respuesta llena de luz empezó a unirse a la voz del anciano, y la atmósfera se agigantó de fervor. «Debemos clamar al Señor, el Dios de Israel. Que nuestra fe en Él sea la espada que deshaga toda atadura». Mientras la multitud, animada por aquella declaración, comenzaba un clamor colectivo, Tobías se sintió imbuido de una unción divina. Con cada palabra que pronunciaban, cada súplica al cielo, el aire se tornaba más radiante, como si la misma presencia de Dios estuviera descendiendo sobre ellos. «Señor, en ti confiamos», rezaban con voces entrelazadas, «rompe nuestras cadenas, sana a los que claman a ti». De pronto, el cielo se oscureció momentáneamente, y en un instante de suspenso, una nube brilló intensamente, como un manto de luz que descendía a abrazar la tierra. Los rostros de los hombres se iluminaban con el reflejo del resplandor celestial, y Tobías sintió una intensificación de la presencia del ángel Rafael a su lado, quien parecía estar enviando un mensaje desde lo alto. «Ahí está el milagro que muchos anhelan», proclamó Rafael en el corazón de Tobías, la transfiguración de la voluntad divina en cada corazón que cree. La fe está transformando el paisaje espiritual de Nínive. Observa lo que el Señor está a punto de hacer. Mientras la nube brillaba con destellos de color y luz, un grito resonó en el aire. Un hombre, poseído por un espíritu maligno, cayó de rodillas ante Tobías. «Libérame», suplicó, sus ojos llenos de terror. La multitud contuvo la respiración, el príncipe de las tinieblas había llegado en forma de sombras personales que atormentaban corazones y mentes. «No temas», le dijo Tobías, acercándose con fe desbordante, «en el nombre del Señor de los ejércitos, te ordeno que salgas de este hombre». La voz de Tobías resonó como un trueno de autoridad, y un silencio profundo se apoderó del lugar. El ángel Rafael, envuelto en un halo de luz, se hizo presente, y la atmósfera se tornó electrizante entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, un rayo de luz atravesó la sombra del hombre, y un grito desgarrador, a la vez de dolor y liberación, salió de su boca. Con un fuerte estallido, el espíritu maligno fue despojado, y el hombre se levantó, desorientado pero libre. La multitud estalló en clamor de júbilo, la esperanza brillaba nuevamente en sus corazones mientras el aire soplaba con la fragancia de una nueva vida. Tobías comprendió que Nínive ya no era la misma. Había comenzado un despertar, una chispa del reino de Dios que comenzaba a desafiar incluso la opresión más osada. ¿Quién podría detener el avance del cielo entre las tinieblas? El rostro de la viuda se iluminó al ver la transformación, y Tobías sintió un fuego encenderse en su ser. Hoy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha dado un nuevo comienzo para nosotros, declaró. Nínive, prepárate para la redención. Y mientras la multitud respondía con voces de alabanza, Tobías sabía que era solo el principio. El plan soberano de Dios se estaba desplegando ante ellos, ese era el momento de la revelación, donde muchos serían transformados. Pero en lo profundo de su espíritu, pudo sentir que aún quedaban secretos que descifrar sobre el destino de la ciudad y el papel que él aún debía desempeñar. ¿Qué más revelaría el Señor en ese caminar de fe? Mientras el clamor de alabanza resonaba en Nínive como un eco en las valles, Tobías sintió un impulso irresistible que lo guiaba hacia el corazón de la multitud. Los rostros se iluminaban con la revelación de la luz divina que había irrumpido en su oscuridad.
Sin embargo, en lo más profundo de su ser, vislumbraba una inquietud, como un suave susurro que se entrelazaba con el estruendo de la celebración. ¿Qué más tenía preparado Dios para ellos? Señor, guíame, murmuró Tobías a su Creador, mientras su alma se llenaba de expectación. Ante él, hombres y mujeres se abrazaban, lágrimas de alegría brotaban de sus ojos, y la esperanza se convertía en una llama que no podía apagarse. Sin embargo, el murmullo de la multitud pronto se tornó en confusión, como si un viento tempestuoso hubiera alterado su paz. Un momento, gritó una mujer, con voz temblorosa pero firme. Hay más que hacer. No todos han encontrado alivio. ¿Qué de los que aún permanecen acobardados en la oscuridad? El anciano, que había dado las primeras palabras de aliento, se volvió hacia Tobías. Hermano Tobías, el poder de Dios es grande, pero aún hemos de decidirnos a andar por sus sendas. Hay aún quienes sufren en silencio, quienes no han recibido el toque sanador del Altísimo. Tobías sintió que la unción que lo había envuelto se renovaba. Entonces, ¿dónde están los oprimidos?, interrogó, movido por una determinación que parecía ser señalada por la mano de Dios. Un grupo de personas se adelantó, temerosos pero llenos de esperanza. Entre ellos, una joven que cubría su rostro con un manto. Soy Sirene, dijo al descubierto su rostro, marcado por el sufrimiento. Fui objeto de burlas y desprecios, poseída por un espíritu que me han llevado a la desesperación. Pido a Dios por liberación. El eco del clamor de la viuda resonaba en sus palabras. Tobías se acercó, y una atmósfera de silencio reverente se apoderó de los presentes. Señor, exclamó Tobías, levantando sus manos hacia el cielo. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te ordeno que te alejes de esta hija suya. La presencia de Rafael se hizo sentir aún más intensamente. Observa, Tobías, habló el ángel con voz vibrante, mientras la luz envolvía a la joven. El poder de Dios se está manifestando en este momento. Con un aullido desgarrador, el espíritu maligno que la afligía emergió, como una sombra que se escapa de la luz. La joven cayó al suelo, liberada, y al levantarse, sus ojos reflejaban la paz que solo Dios puede otorgar. La multitud estalló en júbilo y adoración. Tobías sintió aún más la necesidad de llevar la luz hacia aquellos que aún yacían en la oscuridad. Sin embargo, en el horizonte, un viento tempestuoso comenzó a agitar las nubes en el firmamento. Un murmullo creciente de temor se esparció entre la multitud. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó un hombre con rostro angustiado. Aquellos que se oponen al plan de Dios podrían venir, dijo el anciano. Es tiempo de prepararnos para el asalto que se avecina. Tobías sintió que el temor no debía dominar, sino que era una invitación a unirse aún más fuerte en la fe. Esfuércense y cobren ánimo, hijos de Nínive, gritó. Dios ha comenzado la obra y no la abandonará. Seamos guerreros de luz en este campo de batalla. Justo en ese instante, un susurro profundo llegó a su corazón. Tobías, hay una pieza más en este rompecabezas de salvación que se ha de revelar. El poder de la redención no solo transforma, sino que también exige un sacrificio. Los ojos de Tobías se abrieron de par en par. La comprensión envolvió su mente como una tormenta. ¿Qué precio tendría que pagar para que la obra de Dios se consuma en Nínive? Con fe renovada, levantó su rostro hacia el cielo, donde los rayos de luz comenzaban a pelear entre las nubes. No declinaremos. El Dios de Israel es con nosotros, declaró, sintiendo que la luz y la oscuridad danzaban en un juego celestial. Hoy, Nínive se convertirá en un faro de esperanza. Prepárense, porque lo que está por venir define nuestro destino. Con ese fuerte clamor, un nuevo amanecer despertaba en Nínive, y mientras el cielo rugía, las sombras temían el advenimiento del rey. ¿Cuál podría ser ese sacrificio que se aproximaba a su vida en este plan divino? La fe de Tobías comenzaba su camino hacia la revelación más profunda. El viento seguía agitando las nubes en el horizonte, como si la creación misma se preparara para un evento trascendental. La multitud, aún electrificada por la liberación de Sirene, sentía que algo más estaba por desatarse. Tobías, con la mirada fija en el cielo, percibía que la atmósfera entre ellos había cambiado, generando una tensión expectante. Hijos de Nínive, clamó de nuevo, su voz resonando con poder y autoridad. El Señor nos llama a estar listos, no solo para abrazar la luz, sino también para enfrentar la sombra que acecha en las tinieblas. Escúchenme, pues la batalla no es nuestra, sino del Señor. Mientras las palabras de Tobías atravesaban la multitud,
Un silencio reverente se asentó, como si los corazones palpitantes se alinearan con la voluntad divina. Cada uno de los presentes comprendió que no eran meros observadores, sino participantes en un plan mucho más grande que ellos. El anciano, que había sido un faro de esperanza, se volvió hacia Tobías con una mirada profunda. ¿Has sentido el peso del sacrificio, amigo mío? En este tiempo de aplausos, hay cimientos que deben ser removidos para que la gloria de Dios se manifieste plenamente entre nosotros. ¿Qué quieres decir?, preguntó Tobías, su corazón latiendo con cada palabra del anciano. Las tinieblas han afligido a tu pueblo durante demasiado tiempo. ¿Estás dispuesto a ser el canal de liberación, incluso si esto significa ofrecer lo más preciado que posees? La pregunta flotaba en el aire como un eco de lo divino, retumbando en los corazones de quienes escuchaban. Las palabras del anciano resonaron con el eco de las Escrituras. Tobías recordó a los hombres de Dios que habían hecho sacrificios en el pasado, desde Abraham hasta David, hombres que habían sentido el llamado de Dios en la profundidad de su ser. Pero el peso de lo que se requería le hacía temblar internamente. Señor, murmuró, casi como un ruego, ¿qué me pides? Y en su corazón ardía la certeza de que la respuesta no tardaría en llegar. De repente, una luz deslumbrante descendió del cielo, y Tobías buscó la fuente, encontrando a Rafael que, con rostro radiante, se manifestaba entre la multitud. No temas, Tobías. La respuesta se halla en el sacrificio de alabanza, en la entrega total a la causa del reino. Así como tu clamor ha sido escuchado en lo alto, la decisión que tomes ahora será vital para tu pueblo. La multitud comenzó a murmurar, el temor y la curiosidad se mezclaban. Algunos miraban a Tobías, otros al cielo, y algunos al anciano, instando a que las palabras de Rafael se desvelaran más. Tu sacrificio, proseguía el ángel, no solo liberará al pueblo de Nínive. Abre el camino a un nuevo pacto, un renacer de esperanza que hará eco a generaciones. Debes estar dispuesto a darlo todo. Los ojos de Tobías se llenaron de lágrimas mientras comprendía que no se trataba solo de él, su decisión afectaría a todos y todo lo que conocía. La valentía comenzó a nacer en su corazón, y una resolución hermosa se arremolinó en su alma. Si debo ser el sacrificio, si eso traerá luz y sanidad a mi pueblo, lo haré, Señor. La multitud sintió el cambio, como si el cielo mismo se abriera para recibir la ofrenda de un corazón dispuesto. Las nubes retumbaron con un leve trueno, como si la creación manifestara su aprobación. El anciano levantó sus manos hacia el cielo, invitando a todos a unirse en oración, formando un círculo de unidad e intercesión alrededor de Tobías. Declaramos en el nombre de Yahweh, comenzó a vociferar el anciano, que esta noche será recordada en los libros de la historia, no solo por lo que hemos visto, sino por el sacrificio dispuesto a ser ofrecido. A medida que la oración ascendía como un incienso dulce al Señor, Tobías sintió como el fuego de Dios lo envolvía. Se desconocía el resultado de su decisión, pero sabía que Dios había comenzado a tejer algo majestuoso en medio de ellos. Recuerda, Tobías, dijo Rafael, acercándose, lo que está por venir será el cumplimiento de promesas antiguas. ¿Eres tú el hombre de fe que será levantado para llevar al pueblo a un nuevo amanecer? El sacrificio es el precursor de la revelación. Las palabras finales del ángel resonaban en el corazón de Tobías como un profundo eco de lo divino. ¿Qué sería lo que Dios tenía reservado? La certeza de que algo asombroso se estaba gestando llenó el aire de Nínive, un profundo temor reverente, y a la vez, una alegría inquebrantable, se apoderaba de sus corazones mientras aguardaban la revelación del plan soberano de Dios. Mientras las palabras de Rafael resonaban en el aire, una atmósfera de expectativa creció aún más entre los presentes. El cielo comenzó a cambiar de color, y un viento suave, impregnado de un aroma dulce, sopló sobre la multitud. Era como si todo el universo estuviera a la espera de que la historia de Nínive diera un giro definitivo. Oh Israel, clamó Tobías, he aquí que el Señor te llama a un nuevo pacto. Los muros que has conocido se desmoronarán, y las cadenas que te han mantenido cautivo serán quebrantadas. Las voces de los oyentes se unieron en un clamor de alabanza, sincera y poderosa, un canto que emergía de lo más profundo de su ser. Rafael, surgiendo como un faro de luz, continuó, la entrega que se exige de ti, Tobías, es para la gloria de nuestro Dios. Hay un camino que debes seguir, y tu sacrificio será la senda que trazará en el corazón de tu pueblo. Sus palabras resonaban con la autoridad del cielo, y Tobías sintió que su misión comenzaba a tomar forma en la vastedad de su ser. El aire se tornó tenso y electrizante. A medida que la multitud oraba,
una sombra oscura se deslizó por el horizonte, un recordatorio del enemigo que había acechado desde hace tiempo. La voz del anciano interrumpió el silencio expectante. No temáis, pues el Señor es nuestra luz y nuestra salvación, ante él, las tinieblas tiemblo. Levanten su fe hasta el cielo. El clamor de los fieles se intensificó. Yahweh, escúchanos. Nos rendimos ante ti. Ven con poder y salva a tu pueblo. De repente, en el corazón mismo de su sacrificio, Tobías sintió algo cautivante. Una certeza de que su vida no le pertenecía más. Señor, si esto es lo que me pides, entonces lo acepto. Que se haga tu voluntad y no la mía, declaró en voz alta, su testimonio resonando en cada rincón de la plaza. Las nubes sobre ellos comenzaron a iluminarse como si una chispa divina las atravesara. El ángel Rafael, amplio de alas y radiante en gloria, se acercó aún más. Prepara tu altar, Tobías. Es el tiempo de un sacrificio de alabanza. Haz de tu corazón un lugar de entrega y confianza, pues lo que está por venir sobrepasará la comprensión. Mientras el anciano guiaba a la multitud en oración, Tobías sintió que la presencia de Dios llenaba el espacio. La chispa que ardía en su interior se convirtió en un fuego que consumía todas sus dudas. La entrega sería dolorosa, pero su pasión por la liberación del pueblo de Nínive lo llenaba de una fuerte resolución. Oíd, Nínive, gritaron las voces como un eco potente. La salvación está a la puerta. La mano de Dios se extenderá entre nosotros. Nos levantaremos y buscaremos su rostro. Él hará maravillas. Y así llegó el momento. Tobías se puso de pie, mirando a su pueblo con amor y determinación. Alzó las manos en un gesto de entrega. Como un verdadero siervo del Señor, comenzó a ofrecer su vida como un acto de adoración, clamor y fe, dejando que cada palabra que pronunciaba se convirtiera en un testimonio de su devoción. Las nubes comenzaron a fragmentarse, y un rayo de luz penetró en la oscuridad que antes dominaba el cielo. Se escuchó un retumbar, como el tamborileo de un ejército celestial, y la multitud sintió la inminente llegada de lo divino. En ese instante, un nuevo pacto empezaba a surgir, cumpliendo la promesa de Dios, la liberación de su pueblo estaba cerca. Pero recordad, advirtió Rafael con firmeza, una sombra acecha aún, y su presencia no será fácil de erradicar. La victoria viene a un costo y la promesa de liberación requerirá más que solo fe. El sentido de urgencia invadió el aire, mientras todos se preguntaban qué nuevas pruebas y triunfos tendría que enfrentar Tobías. El sacrificio se había ofrecido, pero el resultado aún permanecía oculto en los propósitos misteriosos de Dios. Y así, con la esperanzadora brisa de un nuevo amanecer soplando entre ellos, el pueblo se preparó, no solo para recibir, sino también para luchar en el nombre de Yahweh. ¿Qué otros secretos tendría por revelar el cielo en esta encrucijada divina? La historia de Tobías apenas comenzaba. En medio de la luz que resplandecía sobre Nínive, Tobías sintió el peso del llamado que había aceptado. Cada latido de su corazón resonaba con la firmeza de un propósito divino, y con esta nueva determinación, se preparó para lo que estaba por venir. Al alzar su mirada al horizonte, notó que las nubes, aún agolpadas, parecían contener no solo la lluvia, sino también el emocionante susurro de eventos por desatar. Las mujeres y hombres a su alrededor, una vez temerosos y abatidos, ahora se unían en un remanente de fe que comenzaba a tomar forma. Tobías, plenamente consciente del sacrificio ofrecido, recordó las palabras de su padre Tobit: la fe es un escudo que defiende al corazón. Comprendía que el desafío que se aproximaba no solo probaría su valor, sino que también cimentaría su lugar en la historia del pueblo de Dios. Preparémonos, hijos de Nínive, declaró Tobías con convicción. Ha llegado el momento de unirnos en oración y clamor. Así como el Señor nos ha sanado y restaurado, también nos fortalecerá para lo que está por venir. Nuestras fe y unidad serán la espada que cortará las ataduras que aún nos mantienen cautivos. Las voces comenzaron a levantarse en un clamor unificado, y mientras oraban, el aire se hacía cada vez más pesado con la presencia de Dios. Las palabras de Tobías resonaban como un eco en el espacio, llenando los corazones de esperanza y resoluciones fervientes. Cada súplica alentaba a aquellos en la multitud a abrirse ante la transformación divina que estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, no todos eran receptivos al mensaje de esperanza que se desataba. Un grupo de los escépticos en la plaza comenzó a murmurar, y entre ellos, un hombre que se autodenominaba guardián de las tradiciones antiguas alzó su voz. No podemos aceptar palabras vacías. ¿Qué pruebas hay de que un simple joven pueda confrontar a las fuerzas de Asmodeo?
La oscuridad ha dominado a Nínive por generaciones, y aquí están tan solo ilusiones de un cambio. Tobías, sintiendo el peso de la oposición, no titubeó. La oscuridad no tiene poder donde la luz de Dios se manifiesta, replicó con firmeza. Recuerden las palabras de los profetas: cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59, 19. Nuestro clamor abre caminos donde no los hay. Mientras se enfrentaba a las dudas, un estremecimiento recorrió el entorno y la atmósfera cambió. Las nubes oscuras comenzaron a moverse, como si el cielo en sí respondiera al llamado de los corazones sedientos de justicia. Tobías no solo luchaba contra la oposición, sentía que la atmósfera se llenaba de un potencial transformador, listo para ser desatado por la fe genuina del pueblo. De repente, un destello de luz atravesó el horizonte, y el viento, que soplaba suave, se tornó en un viento de poder. La multitud contuvo la respiración mientras un temblor de expectación llenaba el aire. Tobías, fortalecido por la promesa de lo divino, clamó nuevamente: el Señor está aquí para hacer de este un nuevo comienzo, no solo para nosotros, sino para toda la ciudad de Nínive. No retrocedan ante el miedo. Es el momento de proclamar nuestra fe. Bajo la presión palpable de la participación espiritual que sentía, los corazones comenzaron a unirse en adoración, y un grito de júbilo brotó entre ellos. En ese instante, el recelo se desvaneció, y el pueblo comenzó a sentir la vibración de la verdad en su interior. Las sombras que antes parecían insuperables comenzaban a ceder ante la luz palpable de la fe, mientras cada palabra que Tobías pronunciaba resonaba profundamente, llenando los corazones con un anhelo renovado por la redención. Rafael, quien había estado observando desde lo alto, descendió con un fulgor que iluminó el lugar. Tobías, dijo el ángel con una voz que resonaba como un eco divino, el sacrificio de fe que has ofrecido no es en vano. La batalla está a punto de comenzar, y Dios será quien te guíe a cada paso. Los ángeles del cielo están listos para actuar en respuesta a tu fe. Fortalecido por esas palabras, Tobías supo que su llamado no era solo un viaje personal, sino una conexión vital con el destino de Nínive. Cada uno de ellos, en su aceptación del desafío, llevaba consigo la promesa de un futuro brillante. Pero en su corazón, una pregunta resonaba con inquietud: ¿qué sería del sacrificio requerido para que el plan de Dios se manifestara completamente? Como una brisa fresca traída del horizonte, llegó una certeza: sabía que debía ir más allá, más profundamente. La lucha no solo sería con los poderes del mal externos, sino también con las incrustaciones de desconfianza y temor que aún habitaban en los corazones de su gente. Yahweh, susurró en su interior: ¿qué más debo ofrecer para que tu plan se cumpla? Estoy listo, pero que tu guía sea mi faro. Esta resolución ardía con intensidad, y aunque los resultados eran inciertos, la esperanza comenzó a calibrar su fe en las profundidades de su alma. Así, en ese instante crucial, las promesas de Dios reverberaron en su ser, y el destino de Nínive, bajo su fe renovada, comenzaba a desplegarse. ¿Qué revelaciones aguardaban en la intersección de la luz y la oscuridad? El tiempo lo diría, y cada paso contaría en la diáfana historia del propósito soberano de Dios.